Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro de las jornadas del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que llevan el título del hacinamiento a la reinserción, reflexiones sobre la ejecución penal. Nos acompañan hoy Jacquelina Balancione, abogada, por supuesto, defensora general del Servicio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe, el licenciado Gustavo Segovia, sociólogo, titular de FADELI, la Asociación de Familiares Detenidos y Liberados de Argentina, la doctora Mirta López González, ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, miembro del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles desde su fundación y actualmente también miembro de la Asociación Pensamiento Penal. El doctor Mario Magariños, juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Como venimos haciendo en las últimas jornadas, los invitamos a modo de repaso, para dar una continuidad de lo que vienen siendo los debates, a ver un breve resumen de lo que fue nuestro último encuentro. Agradecimiento a los panelistas en esta jornada de apertura que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura abre como espacio de reflexión para repensarnos y ayudar a formular políticas públicas que permitan al Estado encontrar la solución al crónico problema de sobrepoblación y hacinamiento. En el imaginario, en la creación de realidad del público, las cárceles están llenas de asesinos y violadores. Nosotros sabemos que hay un porcentaje que no supera el 20% de presos con alto nivel de agresividad, y el resto en América Latina, como en nuestro país, es producto de una delincuencia de supervivencia. No veo otra solución para esto que la ley de cupos, es decir, tantas celdas hay, tantos presos se pueden tener y no más, no hay otra. Hay algo que arrancó ahora hace poquitito en la cárcel de Batán, que es un almacén. Lo miremos por donde lo miremos, trae beneficios, y cuando hablo de beneficios no me refiero a beneficios de satisfacción de cada uno, sino de recuperación de derechos. Este alfajor que mostré hoy es imposible. Por ejemplo, hace 2 semanas, un preso que lleva 17 años preso me dijo que es la primera que comía helado, por ejemplo, en 18 años. Seguimos teniendo una gran cuenta pendiente en el sentido de que no hemos logrado quebrar una suerte de cuestión cultural muy arraigada, según la cual los presos no son vistos como ciudadanos. Hay cárceles en la provincia de Buenos Aires donde ni siquiera están pabellones en donde no hay baño.
Y después cuando sale le vamos a exigir, como cualquiera de nosotros, bueno muchacho, usted tiene 40 años, pague el alquiler, hágase cargo de sus hijos. No saben, no tienen ese ejercicio. Y la sociedad les va a exigir un montón de cosas y después vamos a ir a los medios a decir, ¿y cómo puede ser que salió y volvió a entrar? Y sí. Juan, te escuchamos. Buenas tardes a todos los que participan de este panel, a los conferencistas, también a todos los que nos están acompañando en la página del comité, vía Zoom y vía tecnológicamente hablando por las redes que tenemos habilitadas. Estas jornadas que arrancaron el 4 de junio nos están permitiendo enriquecer la mirada no solo sobre el sistema carcelario o el sistema punitivo en la República Argentina, sino que inevitablemente, con el aporte de cada uno de los conferencistas y panelistas que vinieron participando en las distintas jornadas, vamos haciendo referencias al sistema en su conjunto, a la política criminal, a la política de seguridad y claramente a la política carcelaria. Así que agradeciendo la participación de los panelistas, voy a aprovechar para decirles que estamos nutriendo y enriqueciendo un aporte muy valioso que va a hacer el comité con la suma del conjunto de las aportaciones que vinieron haciendo cada uno de nuestros invitados. Oportunamente las vamos a hacer públicas, oportunamente vamos a hacer llegar también al gobierno nacional para que las políticas del Estado en la República Argentina se vayan adoptando en los nuevos tiempos, y no se trata solamente de superar situaciones de hacinamiento o sobrepoblación, sino establecer las condiciones de posibilidad para evitar torturas, malos tratos, vejámenes en los lugares de encierro y sobre todo lograr el gran objetivo de la reinserción social, que es no solamente un mandato constitucional, sino una aspiración de todos los actores del sistema y también un imperativo social. Así que agradeciendo la participación de ustedes, le voy a pedir a Alan Youth, el secretario ejecutivo de nuestro comité, que coordine las intervenciones, explique un poco la metodología y seguramente en su momento le haremos llegar el conjunto de las aportaciones para seguir trabajando en este mismo objetivo que compartimos inevitablemente, no solamente como actores del sistema, sino también como responsables interinstitucionales de un Estado que tiene no solamente obligaciones internacionales, sino obligaciones con su propia sociedad para superar las situaciones que hoy nos duelen tanto en los lugares de encierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Irrazábal. Bueno, tenemos un inicio un poquito accidentado. Antes justamente yo quería presentarlo, es el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pero estaba sin posibilidad de activar el micrófono. Bueno, cosas que todos sabemos que pasan en esta pandemia y en hacer estos encuentros de manera virtual. Vamos entonces a escuchar a los panelistas en el orden que los fui presentando. Yo les voy a ir dando la palabra por espacio de 10 a 15 minutos y vamos a dejar un espacio luego para intervenciones, comentarios de las comisionadas y comisionados que nos acompañan. En este momento están presentes la comisionada Rocío Alconada Alfonsín, la comisionada Diana Conti, el comisionado Gustavo Palmieri y el comisionado Ricardo Ñoy. Y luego vamos a abrir, siempre que el tiempo lo permita, también a preguntas
general tenemos un público bastante fiel y seguidor que viene participando de todos los encuentros. Ya saben que pueden hacer sus preguntas a través de la opción que aparece en la parte baja de su pantalla que dice preguntas y quienes se han conectado hoy. Entonces le voy a ceder la palabra para escuchar en primer lugar a la doctora Jacqueline Barangione, titular, defensora general del Servicio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe. Doctora Barangione, la escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy honrada de poder compartir este rato de esta tarde, y voy a ir al grano porque el tiempo es corto y vamos a tratar de que rinda. Bueno, como bien Alan señalaba, soy titular del Servicio Público de Defensa Penal solamente en la provincia de Santa Fe. Vale esta aclaración, no tenemos un Ministerio Público de la Defensa, no es una defensa integral, es decir, que la parte civil funciona en otro ámbito dentro del Poder Judicial. Nosotros tenemos una defensa autónoma, creado este organismo a partir de la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, que comenzó a implementar en febrero del año 2014. Este mandato que yo estoy ejerciendo es el segundo de este joven organismo en la provincia de Santa Fe. Bueno, me hubiese gustado compartir, tengo fotos, tengo testimonio fotográfico y videos muy buenos. El tema es que con esta aplicación Zoom a veces nos vemos un poco limitados porque ya que queda grabado, no hemos tenido todavía la posibilidad técnica de poder difuminar los rostros, entonces es un material que no puede quedar en la net, digamos, y volar, y es medio engorroso pedir que se deje de grabar y demás, pero la verdad que me hubiese gustado poder compartir. Esperemos no seguir con esta modalidad por mucho tiempo más, que la pandemia pase y nos permita las reuniones presenciales, que de esa forma sí se pueden proyectar, porque es con fines de investigación o académico, no hay problema. Bueno, una verdad de perogrullo, pero que no vale, digamos, no está de más ponerla de manifiesto, el tema de la problemática carcelaria, a ver, mi intervención va a trabajar a modo péndulo, teniendo por un lado todo lo que es la base normativa y por otro lado la base fáctica, es decir, la realidad, la diferencia que hay entre lo que es el plano normativo con el plano discursivo, el plano de la realidad, ¿no es cierto? Tenemos por un lado una ley de ejecución penal sumamente robusta, llena de garantías y matices que son totalmente concordantes y están en sintonía con la Constitución y con el bloque de convenciones que integran la Constitución y previamente integrarlos también, antes todavía de la reforma del año 94, pero tenemos un plano de la realidad totalmente diferente, con cárceles que son meramente depósitos de personas, en donde todo el esfuerzo de los recursos humanos y materiales se vuelcan y poniendo el acento en lo que es la custodia, en detrimento de lo que correspondería, según el deber ser, al trabajo de resocialización personalizado que estipula, que manda la Constitución y que la ley 24660 recepta ampliamente. A su vez, también esta diferencia del plano normativo al discursivo, apoyada por una evolución normativa de endurecimiento, que no ha sido solamente un endurecimiento del derecho penal de fondo, sino también de todo lo que tiene que ver con la etapa de la ejecución, porque como sabemos, es muy difícil obtener, cada vez se va restringiendo más la posibilidad de obtener libertades condicionales o beneficios como las salidas transitorias, lo cual afecta directamente a ese programa de resocialización que plantea la ley. Afectando no solamente la vida y las posibilidades de la persona que se ve afectada por la pena, sino también afecta a la sociedad, porque lo que la sociedad va a recibir de vuelta, yo siempre lo digo en los programas de radio en donde nos critican y a veces los
los comunicadores que me invitan me dicen, uy, después que participás vos me tengo que chupar todas las críticas que me vienen, porque bueno, uno habla con una mirada que tiene que ver justamente con el plano de la reinserción y demás, y la gente que está motivada un poco por la realidad y por lo que se vive, pero también por toda una campaña comunicacional y por el eco que demagógicamente se hacen parte del sector, de los distintos sectores del arco político y judicial en sus respuestas a la sociedad, no pueden salir de una mirada peyorativa sobre las personas que cometen delito o que son atrapadas por el sistema, porque sabemos que no todos los que cometen delitos son atrapados por el sistema, que el sistema de justicia penal, el derecho penal tal como se lo aplica, es decir, en acto, es un derecho puramente selectivo que recae sobre aquellos sectores de la población atravesados por las mayores cantidades de vulnerabilidades y atravesados en especial por la pobreza que no solamente se advierte en cuestiones materiales, sino también en cuestiones que tienen que ver con recursos intelectuales. Cuestión que las vemos y que nosotros, por ejemplo, tenemos hecho un trabajo de campo en las cárceles santafesinas y hemos descubierto que el 50% de los internos no tienen hecha la escuela primaria. Y el otro 50%, si bien tienen hecha la escuela primaria, han adquirido conocimientos en un muy bajo nivel, les cuesta mucho comunicarse, les cuesta mucho ser estimulados, etcétera, etcétera, justamente por toda esta cuestión de la gran cantidad de situaciones de vulnerabilidades que preceden a su ingreso a un sistema carcelario. A su vez, también hay otra situación que no todas las personas que están privadas de libertad tienen condena, hay un alto porcentaje de personas sin condena y dentro de ese porcentaje alto de personas sin condena, es decir, en prisión preventiva, la realidad demuestra, los resultados del accionar de la justicia demuestran que un alto porcentaje de ellos son declarados inocentes, es decir, que estuvieron en la cárcel por nada, todos juntos, todos mezclados, y que la situación de hacinamiento genera muchísimos problemas, que no es solamente el tema de la incomodidad, que por ahí es lo que la sociedad recibe y devuelve con una crítica, con esta mirada peyorativa, sino una problemática que repercute en el campo de todos los derechos de los cuales las personas privadas de libertad no dejan de ser titulares por el hecho de ser privados de libertad. A partir de esta situación que a muy abuelo de pájaro pude abordar, la Defensa Pública de Santa Fe viene desde hace años planteando judicialmente, además de la gestión que se intenta permanentemente con el Poder Ejecutivo, se vienen planteando recursos judiciales, recursos colectivos, preventivos y correctivos de distintas situaciones, por ejemplo, cuestiones que repercuten en el tema educativo, en el tema de la salud, en el tema del contacto con las familias, etcétera, etcétera, con un resultado que también tiene una diferencia, refleja una diferencia en el plano de lo normativo, que son las sentencias, y en el plano de la realidad, que es el nivel de cumplimiento de esas sentencias, más allá de que desde la defensa siempre estamos atentos y vamos adelante con las denuncias por no cumplimiento de sentencias judiciales, pero en realidad es poco lo que se va logrando como resultado concreto en cuanto a respuesta del Estado. Nosotros también venimos bregando en toda nuestra participación, desde el campo de la capacitación, desde nuestra organización, desde nuestra comunicación institucional, a la cual prestamos muchísima atención y tenemos muy buenos puentes establecidos con los medios de comunicación que hay aquí en la provincia, por supuesto no con todos, pero bueno, tenemos una buena recepción por parte de los medios de comunicación, bregamos por una menor prisionización, también en mesas con jueces y demás, cuestión que tampoco conseguimos muy buenos resultados porque hoy en día los jueces están muy preocupados por el juicio social. Cuestión que durante la pandemia se vio muchísimo, esto se palpó y se vio en el plano de la realidad. Nosotros aquí en Santa Fe llevamos adelante, la Defensa Pública puso en funcionamiento el sistema penal.
en la pandemia. Estábamos todos en nuestras casas y nosotros pusimos en funcionamiento el sistema penal. Yo emití una instrucción general en donde di la instrucción a todos los defensores de toda la provincia para iniciar causas en forma individual, uno por uno, con nombre y apellido, teniendo en cuenta la situación y clasificando los pedidos que hacíamos en base a las condicionales que estaban atrasadas, es decir, que faltaba una respuesta de la justicia, porque nosotros acá todavía venimos arrastrando situaciones del sistema anterior, del sistema viejo, que era el sistema inquisitivo, escrito y demás. Entonces había mucha gente que estaba en situación de encierro, pero no porque, y pedíamos la libertad en estas situaciones concretas, no por la pandemia, sino porque el Estado estaba atrasado en la respuesta que se les daba y les correspondía la libertad condicional, todavía aprovechando que eran internos que estaban condenados con anterioridad al 2017, que fue el último endurecimiento grande que tuvo la ley de ejecución penal, en donde deja prácticamente al mayor porcentaje de los internos de las cárceles sin la posibilidad de obtener la libertad condicional, más allá de que ha habido algunos casos de fallos de algunos jueces, como por ejemplo quien les habla, que antes de ocupar este cargo fui jueza penal y camarista penal, y mientras era camarista penal yo declaraba la inconstitucionalidad de ese artículo y concedía las libertades. Actualmente la Corte de Santa Fe tiene un fallo adverso en ese sentido y ya no se dan esas libertades condicionales ni por supuesto las salidas transitorias a quienes han incurrido en los delitos, en ese listado de delitos que arranca con el caso Bloomberg y que en el 2017 fue severamente aumentado, dejando, como les decía, bueno, todos ustedes lo saben, la mayoría de los casos, o sea, creo que dentro de un par de años no sale nadie, prácticamente nadie, con este tipo de beneficios, si no hay un cambio en la normativa. Pero bueno, les decía que con respecto a la pandemia, bueno, ese fue uno de los casos, y como para ya cerrar ese caso, fue en el único punto, ese es en el único punto de nuestra clasificación de acciones que promovimos de la defensa pública, que tuvimos una buena respuesta por parte de los jueces y conseguimos unas cuantas libertades, pero que en realidad eran libertades que se las debía el Estado, el Poder Judicial, a los internos que estaban atrasados, como dicen ellos, estaban pasados, y les correspondía salir en libertad condicional. Con respecto a los grupos de riesgo, que también hicimos pedidos individuales, nosotros arrancamos con 360 pedidos, que llegamos a más de 500 pedidos. Tuvimos una suerte diferente, fue todo un largo camino de primera instancia de Cámara y de Corte, obteniendo muy bajo nivel de aceptación por parte de los jueces, que arrancaron con una mirada más abierta, pero con la crítica social que hubo a partir de los hechos que se dieron, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y que tuvieron tanta difusión y tanta mala difusión, tanta mala comunicación por parte de los medios de comunicación sensacionalistas y que transmitieron a la gente un montón de mentiras, porque creo que transmitieron mentiras en muchos casos. Los jueces se replegaron bastante y llegamos a tener situaciones de libertades concedidas en primera instancia y revocadas en la Cámara. Fue una pelea terrible, tuvimos mucho encontronazo con los jueces, no los de todas las circunscripciones. Santa Fe es una provincia muy grande, que tiene 700 kilómetros de largo, y tiene la provincia dividida judicialmente en 5 circunscripciones. Las dos más grandes son la de Rosario, es la más grande en cuanto a población y en cuanto a problemática penal también, tiene más del 60% del trabajo, se concentra en la circunscripción número 2, luego sigue Santa Fe, que es la capital, y luego, bueno, tenemos toda la zona de Rafaela del oeste, que tiene otra problemática, habida cuenta de la distinta idiosincrasia, otra que es la del sur, cuya capital es Venado Tuerto, que tiene otra problemática, y otra es la del norte, que está Vera y Reconquista, donde la problemática es marcadamente diferente. Ahora, bueno, se han hecho famosos por el caso Vicentín, pero nosotros en el ámbito penal lo que los hace famosos, digamos, a la problemática del norte es todo lo que tiene que ver con la vinculación con los delitos de las infracciones de tipo sexuales, los infractores sexuales.
Bueno, como les decía, en las 5 circunscripciones tuvimos distinta acogida por parte de la respuesta, por parte de los jueces, de la jurisdicción, pero en general el número de libertades que pudimos conseguir con argumentos muy sólidos, con argumentos muy serios, sin pedir a lo loco ni a mansalva, como salieron a decir los jueces por los medios de comunicación, que estábamos locos nosotros y que pedíamos libertades a mansalva, cuestión que después se retractaron porque salimos a contestar muy fuerte y pudimos hacer ver a la sociedad que esto no era así, acompañados además porque Santa Fe arrancó la pandemia el 23 de marzo, tuvimos la protesta más fuerte de todas aquí en la ciudad de Santa Fe, en la cárcel de Las Flores, que costó 5 o 6 muertes, y también en Coronda al día siguiente, que fue más chica en cuanto a la, digamos, al volumen, pero que fue realmente muy difundida. Arrancamos de esa manera y nosotros tuvimos, por suerte, una mirada visionaria, digamos, porque pusimos un habeas corpus general, correctivo y colectivo, preventivo, perdón, a favor de todos los internos de la provincia, reforzando la necesidad de un control judicial de las condiciones de encierro. Fue interpuesto el habeas corpus, que lo ganamos, fue acogido, por supuesto a nivel de respuesta por parte del Estado, el Poder Ejecutivo no es el que esperábamos, pero nos permite tener un monitoreo y una respuesta. Nosotros tenemos mucho contacto con los internos. No sé si ustedes saben, la provincia de Santa Fe tiene un registro de violencia institucional y de casos de tortura. Es la única provincia que tiene uno armado así. La ley nuestra pide que tengamos bancos de datos, pero la provincia de Santa Fe tiene un registro que se armó en base un poco en espejo al registro nacional, al que ustedes participan, y la Procuración Penitenciaria también, pero que tenemos un trabajo de campo enorme, permanente, constante, y que además en mi gestión agregamos un programa que es un programa de asistencia y asesoramiento permanente a los internos. Este programa, compuesto humanamente por un grupo de jóvenes profesionales, chicas y chicos profesionales, que depende directamente de mí, que soy la cabeza de la defensa pública, que es unipersonal. Tenemos una presencia permanente y diaria en los lugares de encierro y tenemos un contacto directo con los internos a través de los delegados, a través de ellos. Yo permanentemente, de lunes a domingo, mi teléfono lo tienen todos los internos de la provincia, me escriben permanentemente, a veces no saben quién soy, pero saben que es un teléfono que brinda una respuesta y que inmediatamente una asistente mía llama por teléfono, les pregunta, tratamos de solucionar el problema, y no solamente a los defendidos de la defensa pública, sino también en cuanto es afectaciones de derechos humanos a los internos que son defendidos por defensa privada, también les prestamos ese tipo de asistencia y asesoramiento permanente en lo que es la vida intramuros, la conexión con las familias y demás. Esto se agudizó, se fortaleció muchísimo ese trabajo durante la pandemia. Y bueno, también lo acompañamos con, no solamente tuvimos todas estas causas particulares que generaron tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanta muchas veces desazón por parte de los defensores que trabajaban porque también di la instrucción de trabajar en toda la posibilidad de las conmutaciones de penas, y el Poder Ejecutivo emitió un comunicado que no iba a dar conmutaciones. El gobernador, de todas maneras, nosotros las planteamos también y seguimos el mecanismo que plantea nuestra normativa, llevando a la Corte para que ellos pasen al Poder Ejecutivo todas las personas que son unos 300 que están en condiciones o podrían ser sus penas conmutadas, sin una respuesta favorable, pero no nos apartamos en nada de todo lo que podíamos hacer conforme nuestro rol. A su vez, planteamos muchos... Sí, ¿me dijiste algo, Alan? Sí, podemos ir cerrando. Después va a haber seguro el espacio para continuar un poco, pero... Solamente dos minutos más que redondeo, que a la par de estas acciones que son particulares por cada uno de los internos, hicimos numerosas acciones colectivas
en virtud de la pandemia, no solo las que ya veníamos trayendo, que muchas las sacamos a reflotar y realizamos denuncias de falta de cumplimiento, sino que hicimos muchos habeas corpus específicos a partir de la pandemia, por ejemplo, pidiendo celulares para los internos. Estamos con un habeas corpus ya a nivel corte, porque nos dieron, negativamente nos dieron por la cabeza, como decimos nosotros, primera instancia y segunda instancia, por la reanudación de las visitas por un lado y de las salidas transitorias por el otro, situación que el Poder Ejecutivo, junto con los jueces, inaudita parte, y de hecho, y en forma ilegal, sostenemos nosotros, cortaron las salidas transitorias sin que haya un pedido y un pronunciamiento por parte de los jueces, lo hicieron así como una medida colectiva. Y de hecho, conclusión, hoy por hoy, los internos de la provincia de Santa Fe, hace 5 meses que son la única parte de la población que tiene 0 contacto con sus familiares, porque ni salen ni los familiares los pueden ir a visitar. Estamos ahora teniendo algunas luces, si bien los habeas corpus, esto que les comentaba, por salida transitoria, los planteamos con mi firma, acompañada de los 5 defensores regionales, que son los que me siguen la estructura, los planteamos a favor de todos los internos de la provincia. En algunos casos, como por ejemplo en Vera, se están consiguiendo, que la defensora regional también lo planteó con respecto a los internos de un establecimiento modelo que hay en Santa Felicia, que a mi modo de ver es el mejor de la provincia porque está en el medio del campo y los internos tienen una vida mucho más conectada con la libertad, al aire libre. Ha tenido mejor acogida por parte de la jurisdicción. Vamos a ver ahora si se pueden empezar a cumplir. Bueno, otra situación especial es la de las mujeres y la niñez encarcelada, pero bueno, eso ya estoy excediendo el tiempo. Así que de esta manera espero poder haber dado un pantallazo general de la situación de la provincia de Santa Fe y del accionar de la defensa pública y de la importancia que le damos a todo este trabajo que es el que nos convoca, el denominador común de lo que es esta tarde, toda esta jornada, este ciclo de conferencias, que es el tema de la violencia institucional, compartiendo la mirada que tiene Zaffaroni de que la cárcel hoy en día implica tortura y que al momento de pedir la pena y de fijar la pena se debería tener en cuenta esto y achicar los montos de pena que se están imponiendo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valenciani. Sabemos que hacen un trabajo muy grande y que es difícil ponerlo en común en 10-15 minutos, así que más que comprensible la extensión del tiempo. Y aprovecho para mencionar justamente que como el comité valora muy positivamente toda la intervención de la defensa pública, del Servicio de Defensa Pública de Santa Fe, se ha firmado la semana pasada justamente un convenio de colaboración entre ambos organismos. Voy a ceder entonces la palabra ahora al licenciado Gustavo Segovia, titular de FADELI, la Asociación de Familiares Detenidos y Liberados. Gustavo, te escuchamos. Por espacio también de 10 a 15 minutos. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, no, antes que nada, agradecerle al Comité Nacional de Prevención contra la Tortura en cederlo esta oportunidad tan grande, ¿no? De poder explicar la experiencia, un poco la teoría en lo que tiene que ver dentro del campo carcelario y postcarcelario. No me gusta hablar de ese tema, me gusta hablar más de campos, en relación a Bourdieu. Bueno, me marqué 3 ejes sabiendo el tiempo limitado que tenemos cada expositore. Quiero comentar un poco lo que significa FADELI. FADELI es una organización civil sin fines de lucro que venimos trabajando en el territorio más de 10 años. Y esto tiene que ver con políticas netamente de derechos humanos y de violencia institucional. FADELI llevamos, bueno, en el campo mucho tiempo, ¿no? Como organización civil, a la cual nosotros
venimos desarrollando talleres de formación, de capacitación a lo largo y a lo ancho. Hemos participado en los 6 encuentros de familiares en Chapamalal, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Y hace poco firmamos, hace 2 meses, en el marco del programa Punto Denuncia Tortura, cual ustedes declararon de interés en la provincia de Buenos Aires. El primer eje que tiene Fadeli tiene que ver con la intervención judicial penal, a la cual tenemos un equipo de profesionales y compañeros que vienen desarrollando esa tarea, como el caso de Débora, como el caso de Marta y como el caso del doctor Walter Oviedo y la doctora Alejandra Timberini, conjuntamente con la doctora Karina Aloe. Bueno, ese es el equipo de intervención, sería el primer componente. El segundo componente, tenemos un consejo consultivo de profesionales que lo coordina la compañera Lizu Carmen Salcedo. Lizu fue legisladora constituyente a nivel nacional, fue concejal en Tigre 3 veces y fue jefa regional del PAMI, 8 años en la gestión con Néstor y con Cristina. Lizu coordina ese equipo de profesionales, a la cual hay varias personalidades, como el doctor Gonzalo Nogueira, el sobrino del ex rector Carlos Ruta de la UNSAN de San Martín. Lo integra el licenciado, el psicólogo social Luis Onofri, que fue muchos años titular del programa Salud Mental. Hay 3 compañeras que son las trabajadoras sociales que dependen del patronato deliberado. Una de ellas es la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de San Martín, Concepción Palumbo, es trabajadora social, al igual que Jessica Díaz, son las compañeras que integran el patronato deliberado. No me quiero olvidar de nadie. Miguel Mattioli, que es licenciado en Comunicación Internacional, él fue uno de los fundadores de Espartano, en las unidades carcelarias de San Martín. Bueno, y el tercer y último componente tiene que ver con el equipo de monitoreo en los lugares de privación de la libertad, que participábamos 5 o 6 compañeros de la organización, que el año pasado tuvimos esa capacitación y formación en La Plata, y por razones obvias de público conocimiento, la pandemia y la cuarentena trajo ciertas dificultades, que nos faltaban 2 talleres para que podamos ya ingresar a las comisarías y a los lugares de detención en la zona de San Martín. Que, como ustedes saben, tenemos 3 unidades, que es la 46, 47 y 48, la alcaldía, y los 2 régimen abierto. 46 y 47 es régimen mixto. Eso es lo que es Fadeli. Entrando un poco ahora en el campo carcelario, ¿no? Para nosotros como organización, ¿no? Y por la formación que uno tiene, es donde se suprimen determinadas conductas. Son prácticas tortuosas que el Estado convalida, ¿no? En la cárcel, como en el manicomio, se desarrollan las mismas prácticas que el propio Estado naturaliza. Cuando digo que el propio Estado naturaliza, es que el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuando digo que el Estado convalida esa práctica, es el Estado con nombre y apellido. Es donde se pierde también el concepto de la palabra, desaparecen términos de derecho, y como estos campos coercitivos le quitan el lenguaje y la palabra al detenido en el orden simbólico. Bueno, ¿cómo hacer psicoanálisis en la cárcel? El otro día, en una jornada de formación con algunos compañeros nuestros, un psicólogo social
muy conocido, ¿no? Él, como profesión, ¿no?, de la salud mental, ellos están obligados a denunciar según su disciplina, donde no hay tratamiento oportuno que se puede desarrollar con la persona detenida. La salud mental es abordar el sufrimiento psíquico que padece el sujeto en cuestión, ¿no? Y están ausentes ciertas en la prisión, cierta forma de poder llevar un tratamiento adecuado con la persona que solicita esos inconvenientes. Toda esta lógica vienen de un modelo de acumulación de capital, que muy bien lo decía esto Zaffaroni en la última conferencia que organizaron ustedes, creo que la primera, ¿no? En la cárcel se debe cumplir lógica de castigo, y en esto compartimos, y de control social. Yo en esto, no es que lo diga yo, sino mucho antes que nosotros, Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, ¿no? Cierto control social y de regular ciertas prácticas naturalizadas en el campo carcelario. Como ejemplo, el género de la cárcel, que bien no pudo explayarse la doctora Jacquelina Balangioni, que no tuvo ese tiempo, en donde se ven más cierto control y castigo y cierta forma de apremios ilegales, es en un lugar de encierro donde están las mujeres. Ella es, el sufrimiento ahí es el doble que el del masculino. A donde a ella no le autorizan el ingreso, ¿no?, al derecho al trabajo, donde no le autorizan el derecho a la salud, donde no le autorizan el derecho a la educación. Todo eso está suprimido por razones lógicas, viene en el título de usted, en un ciclo de conferencia, es hablar de hacinamiento, de superpoblación y de tortura sistemática, que todo lo que vamos a exponer hoy vamos a compartir. No porque lo diga solamente la Comisión Provincial por la Memoria, en su presentación que va a desarrollar mañana, en su sistema de la Correlal número 14. Esto es lo que tenemos un poquito de objetividad y racionalidad, vamos a compartir, que hoy la cárcel, particularmente en la provincia de Buenos Aires, están superpobladas, en un 113%, en un poco más. Hacinadas, es así, están hacinadas, donde se le quitan todo el derecho al detenido y a la detenida. Te hablo muy particularmente de las cárceles acá de San Martín. Vos tenés la unidad, por ponerte un número, la 46, creo, la 48, donde ellos tienen que alojar 460 personas como máximo. Hoy tenés más de 1.200 personas. Explícame cómo hacen. Yo necesito de que me expliquen esa ley de cupo que habla el doctor Zaffaroni, cómo se va a cumplir. Hay cosas que se viven en la cárcel, que la pandemia, por consecuencia de la cuarentena, fue la gotita de ese vaso que rebasó. Bueno, la cárcel como sistema, para nosotros, fracasó. O la cárcel, para algunos como sistema, como las políticas neoliberales, es lo que quieren. Cuando digo que la cárcel como sistema fracasó, y nosotros le agregamos el concepto de la cárcel como campo político y social, y no como sistema, tiene una lógica muy clara. Hoy, la cárcel como está, fracasó en los gobiernos democráticos que llevamos del 83 hasta la fecha. Y muy particularmente en los gobiernos del campo nacional y popular, duele mucho más. El objetivo de la política neoliberal es marcada en el individualismo, la desigualdad, el lucro desmedido y la inequidad se vive en la cárcel. La cárcel como sistema no es garante de derechos en relación
a la salud, en relación al trabajo, en relación a la educación, y muy particularmente en la integración social. Nosotros no hablamos de reinserción, porque esa palabra para nosotros como suena a represión. Nosotros hablamos de integración. ¿Cómo se le integra a la persona cuando todos sus lazos están rotos o deteriorados? Y esa persona, cuando sale de la cárcel, tiene que volver al mismo lugar de donde lo llevó, lamentablemente. Hoy todos esos derechos inalienables son violentados por el Estado. La cárcel como campo político-social y no como sistema ha fracasado en democracia, y aún peor en aquellos sectores que gobiernan bajo la simbología del campo nacional y popular. La cárcel, el sujeto es un número. En la teoría del etiquetamiento, esto lo hablaba Becker, esto no hace falta, lo obvio, ¿no? Es donde cuando la persona pisa la cárcel le ponen un número, es una etiqueta, pasa a ser un rótulo, donde se pierde el sentido de la palabra, donde la persona pierde todos sus sentidos al pisar la cárcel, y donde se transforman ciertas patologías que el Estado tendría que ver, no como castigo y no como vigilancia, sino como una forma de cómo se podría potenciar ese ser humano una vez que pierde todo su sentido, ¿no? No su derecho, su sentido, porque la cárcel naturaliza ciertas prácticas. Y hoy, como deuda pendiente, ¿no? ¿Qué sistema carcelario queremos para cerrar ese eje? Y hoy necesitamos una cárcel democratizada, necesitamos una cárcel a lo ancho y a lo largo de la Argentina, donde tenga el Ministerio de Justicia y donde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, o el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Educación, sean parte de esos campos, no dejarle al servicio penitenciario bonaerense o federal su libre albedrío. Hoy la cárcel se tiene que democratizar, los directores tienen que ser civiles, para que la cárcel tenga otra mirada, tienen que abrir la cárcel a estos ministerios y ellos regular ciertas conductas en intramuro. Si nosotros no modificamos esos parámetros, esos indicadores, lamentablemente vamos a seguir con esto, como ustedes llaman, sistema, que es perverso. Y por último, el campo postcarcelario. Acá en la provincia de Buenos Aires, nosotros en el año 2011, 2012, 13, 14, 15, hemos marcado los desafíos de la cultura de trabajo en el contexto de la ley 14.301. Esa ley promulgada en el 2011 prevé que las dependencias del Estado provincial deben cumplir el cupo laboral del 2% para liberado. Y estos hechos hoy no se aplican. Bueno, podemos ver ciertas políticas desarrolladas por algunos gobiernos de corte neoliberal que deshacen esta estabilidad y generan aún más incertidumbre social, ¿no? Y como experiencia, nosotros hemos generado varias alternativas, varios caminos, ¿no? Con compañeras y compañeros que fueron cruzando esos muros tan altos, ¿no? En forma de integrarlo, en forma del asociativismo de la economía popular, pero también nos encontramos con cierto inconveniente con el Estado, ¿no? Donde ciertas prácticas hacen aún más difícil, y esto hablo como experiencia, la cooperativa Los Topos, la cooperativa Las Hormiguitas, son una de las más conocidas, hoy tienen un bagaje muy amplio, ¿no? Emplean mucha mano de obra de personas que liberada, pero se encuentran con una disyuntiva, ¿no? Que el Estado le cierra la puerta, que el Estado no le garantiza ese 30% de mano de obra que tienen que implementar en las cooperativas, y esto sería bueno que a través de estos encuentros podamos desarrollar más profundamente
estos temas. Gustavo, muchas gracias por tus palabras y por tus ricas reflexiones, siempre bienvenidas. Vamos a continuar escuchando ahora a la doctora Mirta López González. Como decía al principio, es ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, también miembro del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles y de la Asociación Pensamiento Penal. Doctora López González, la escuchamos. Está sin audio. Bruno, por favor, si le puedes activar el audio. Y perdón, yo aprovecho este intervalo para recordarles que por favor realicen las preguntas en la opción preguntas y respuestas. Me olvidé de mencionar antes por la doctora Balanciones, justamente que hay una pregunta que hicieron en el chat, si podía indicar el fallo respecto al cual se pronuncia por la inconstitucionalidad de la ley 27.375. Si lo encuentra práctico, escribirlo ahí en el chat, ya le puede dar respuesta a esa consulta. Bueno, ahora sí, si se le activa el micrófono a la doctora López González, continuamos con ella. Ahí lo activé yo. Muchas gracias por la invitación. Me parece de suma importancia poder compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de y pensar acerca de lo que es la cárcel y las políticas criminales, básicamente porque desde siempre yo la consideré a la cárcel como el territorio donde todos habitamos, forma parte del territorio argentino, entonces en ese territorio también todos tenemos responsabilidades. Y antes que pensar o comentarles algunas cuestiones relacionadas con mi experiencia, por mi recorrido, no quiero dejar pasar el momento para comentar justamente la triste noticia de la muerte de Cristina Vázquez. Cristina Vázquez estuvo 11 años detenida, 11 años en prisión, 11 años con una condena que no estaba firme. La Corte la absolvió después de un calvario y creo que, bueno, en diciembre fue absuelta y hoy la encontraron en su casa muerta. En principio pareciera que fue un suicidio, todavía no se sabe, pero bueno, me imagino que las consecuencias justamente de la cárcel, más allá de la injusticia por la que ella vivió desde ya, pero las consecuencias sufridas por ese espacio que tuvo que estar durante 11 años, desde los 21 años, realmente llevó a seguramente a su decisión y esta triste noticia. Y cuando yo hablo también de las experiencias que he atravesado, porque desde siempre, desde que empecé a ejercer la profesión, trabajé en principio con el tema de jóvenes adultos, que en ese momento, hace tanto tiempo ya, que eran jóvenes adultos porque la mayoría de edad se adquiría a los 21 años, así que trabajé mucho con ellos, y después cuando ingresé al Poder Judicial, al Poder Judicial, ya sea como funcionaria, como jueza de primera instancia o de segunda instancia, siempre integré las comisiones de cárceles y me interesó, insisto, ese territorio que también es nuestro y es de nuestra responsabilidad, que son las cárceles. Y una de las cuestiones, porque desde el 2013 también integro el sistema de interinstitucional de monitoreo de cárceles, y esto me permitió llegar a casi la mayoría de las cárceles de toda la República y ver y tener experiencias realmente hasta traumáticas, por decirlo de alguna manera. Nunca voy a olvidar la vez que hicimos un monitoreo en Mendoza, en el complejo 3 Almafuerte, que es una cárcel provincial, pero que en ese momento, supongo que también ahora, aloja presos federales, y era un día inhóspito, un frío terrible, en el medio de ese páramo donde se yergue esa cárcel, y pasamos por un lugar donde había una jaula y un señor enjaulado, nada más ni nada menos que eso.
Cuando nos acercamos a ver qué pasaba, que nos dijo que estaba desde las 9 de la mañana, serían las 11 más o menos, estaba en ese lugar, que no le habían dado nada caliente, y cuando interpelamos a la gente del servicio y le preguntamos qué pasaba con ello, nos decían que bueno, que era una persona que tenía problemas con el resto de la población y que entonces era la forma que tenían ellos de que pudiera salir a su recreo. Esa era la forma. Quiere decir que coincido con los compañeros que hablaron antes. Nosotros no tenemos mala legislación, pero obviamente si pensamos que el régimen de ejecución de la pena, y dejemos de lado digamos, la reforma del 2017, que es un tema aparte, ¿no? Pero si pensáramos que tenemos una ley de ejecución penal que lo que trataba era garantizar un trato humano de aquellos que estaban y aquellas que estaban alojadas en las cárceles, evidentemente no se cumplió con ese objetivo, y tampoco como sociedad nosotros hemos hecho lo suficiente, ¿no? Y la pandemia lo que hizo fue de alguna manera potenciar y visibilizar todos estos déficits del sistema carcelario. Entonces coincido que puede haber legislación, y coincido también que si uno ve los programas de muchas, por ejemplo, del Servicio Penitenciario Federal, que es lo que más yo puedo hablar, son programas que en realidad uno lo podría pensar como que podrían servir para ese tránsito de estas personas en la cárcel. Porque uno los lee y muchos de ellos no están nada mal, pero después la diferencia es entre lo que se dice que se hace y lo que no se hace. Entonces, cuando pasa eso y cuando uno reflexiona respecto de eso, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Es desidia? ¿Es falta de presupuesto? ¿Es falta de gente capacitada? ¿Son conductas perversas en algunos casos? ¿Hay falta de control? Digamos, hay un montón de cuestiones, y ahí es donde uno también piensa que todos estamos involucrados. Por eso yo digo que somos todos responsables, porque bueno, por un lado, como ya se dijo acá, la opinión pública dominada por un discurso absolutamente punitivista y donde el enemigo es el que está dentro, no importa por qué, pero obviamente es así. Yo estoy convencida que muchas personas de nuestra sociedad, si tuvieran la posibilidad de ingresar y ver cómo realmente se vivían las cárceles, cambiarían de opinión. Y lo mismo estoy convencida que pasaría si los operadores judiciales también se preocuparan por entrar a las cárceles. Cuando un juez, una jueza decide una prisión preventiva, no decide una no excarcelación, no excarcelar a una persona, y pudiera realmente participar de entrar en esos lugares y ver a dónde manda la persona a prisión, realmente sopesaría otras cuestiones también. Muchos me podrán decir, bueno, por ejemplo, la ley de flagrancia es una ley que aumentó la cantidad de personas detenidas, y además a esto se sumó la reforma del año 2017 que impide el trabajo comunitario para aquellas penas cortas, con lo cual escuchando a juezas de ejecución me decían que tenía un porcentaje alto de personas detenidas que tenían penas de menos de un año, algunas 15 días, 6 meses, realmente una barbaridad. Y de alguna medida también me preocupa que a veces, por supuesto que hay excepciones desde ya. Yo fui jueza muchos años, así que no voy a ponerme a hablar ahora que dejé la judicatura mal de mis colegas, absolutamente para nada, eso desde ya. Yo entiendo muchas situaciones y entiendo que hay de todo, como en todos lados, pero a veces lo que me preocupa es cómo
muchos jueces y juezas se abroquelan cuando con una legislación que tal vez le recorta derechos o piensa que le va a recortar derechos, y no pasa lo mismo cuando existen legislaciones como estas, que también, digamos, uno tiene que pensar, la Constitución le está diciendo otra cosa de las condenas, está diciendo otra cosa de las prisiones preventivas, está diciendo otra cosa de lo que deben ser las prisiones. En la facultad, una de las primeras cosas que estudiamos y que además enseñamos son el fin de la pena, y si nosotros pensamos que las penas tienen que agotarse, aunque sea de 15 días, que no hay ni siquiera posibilidades de hacer un tratamiento, bueno, digamos, pongámosle ese nombre, para ver cuando esa persona deja la cárcel, cómo lo deja y qué condiciones tiene. En realidad tendríamos que pensar mucho. También he escuchado muchos colegas que me han dicho el problema de la cárcel no es un problema mío, es un problema del Poder Ejecutivo. Bueno, hay un montón de razones que podríamos discutir y me parece que tampoco creo que este es el ámbito, pero creo que todos coincidimos que la prisión no es un lugar humano, que pareciera como que está diseñado para sufrir, porque si pensamos en las mujeres, que la mayoría de ellas son mujeres que tienen compromiso con el comercio de drogas, comercio que obviamente hacen ellas de su economía de subsistencia, ¿no? Donde viven en cárceles que no están diseñadas para ellas, sino para hombres, donde hay talleres que las siguen estereotipando. Cuando hablamos de los pibes, los jóvenes que también viven en ranchadas y que no salen prácticamente a los recreos, no hay desgaste de energía. Y por otro lado, también hay otra realidad. La violencia no es solo institucional. La violencia se ejerce también entre pares, ¿no? Y entonces también tenemos que pensar que las mismas personas que están en prisión también deben comprometerse en un cambio de paradigma. El Estado, sabemos, no colabora convenientemente en la comunidad penitenciaria, y cuando digo comunidad penitenciaria, porque ya lo tenemos que pensar de esa manera, como una comunidad, porque lo tenemos que pensar que dentro de las cárceles habitan penitenciarios, penitenciarias, presos y presas. Entonces, lo que se debe hacer es tratar de generar estímulos para modificar esas condiciones de vida en la prisión. Estoy de acuerdo con Gustavo que las cárceles deberían parecerse lo más posible a un espacio de libertad, a un espacio más democrático. Tendrían que proponerse actividades para aquellas personas que residen en las cárceles y que generando hábitos que los preparen para una vida en libertad, ¿no? Eso ayudaría. Y por otro lado también hay otra cosa que veo, que en tanto tiempo de estar en el tema, es que hay numerosos actores que ingresan a las cárceles con tareas en las cárceles y demás. Y bueno, ¿qué está pasando? Que no podemos compatibilizar de todos estos actores interesados, que no solo es sociedad civil, actores interesados que podría ser Poder Judicial, actores interesados que, digamos, que puede ser también la misma comunidad penitenciaria, que no podamos articular nada para salir de este atolladero, para salir y estamos siempre hablando de la misma manera. Bueno, yo ya no estoy dentro del Poder Judicial, no tengo imperio, no puedo entrar a las cárceles porque sí, como antes lo podía hacer, no puedo dar órdenes, no puedo hacer nada de eso, pero todavía me siguen interesando las cárceles. Y entonces decidí empezar a trabajar en las cárceles desde otro lugar. Y estoy colaborando con la dirección de tratamiento y básicamente estoy colaborando en cárceles de jóvenes adultos. La idea es ver cómo, por lo menos en el ámbito federal, podemos establecer programas, podemos meter al Estado en las cárceles, podemos hacer que se amplíen las necesidades básicas y que estas no sean solo
las que llevas adelante por el servicio penitenciario, que en muchos casos no está capacitado, aunque puede tener buena voluntad. Y bueno, esto es el aporte que en este momento estoy tratando de llevar adelante, pero sí, obviamente hay como una dejadez absoluta. Solo un ejemplo, estamos por hacer con las jóvenes adultas, que son 11 chicas en Ezeiza, son solo 11, vamos a hacer un trabajo donde, bueno, es un trabajo para que ellas puedan elaborar algunas cuestiones personales, y necesitaba la persona que iba a estar enfrente del taller saber si estaban en condiciones de escribir, de leer, y de las 11, 2 no tienen primario, no saben leer ni escribir, digamos. Obviamente sabemos, el sistema siempre elige a los mismos, y cuando uno tiene que trabajar para ver cómo puede ser esa vida posterior, que es la que más deben, digamos, estar lo mejor posible en la cárcel, pero también prepararla para cuando puedan salir. Hay condiciones que a uno les parece imposible que existan, pero que existen. Y bueno, hay mucho por hacer, y creo que, insisto, esto es responsabilidad de todos. No tenemos que enojarnos cuando nos replanteamos responsabilidades, y bueno, y si realmente nos interesa el tema, ver cómo podemos salir adelante y responsabilizarnos en lo que a cada uno nos toca. Así que, gracias. Muchas gracias, doctora López González, por también estas reflexiones. Vamos a escuchar ahora al doctor Mario Magariños, juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Doctor Magariños, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ante todo, agradecer la invitación a los organizadores de este encuentro y a los participantes, que veo que hay varios. Antes de comenzar a desarrollar algunas ideas relativas puntualmente a la ejecución penal que en nuestro país se encuentra gobernada por la vigente actualmente Ley de Ejecución Penal, quiero solo señalar algo que tiene que ver con la cuestión del hacinamiento, y cómo a veces cuestiones que parecen alejadas del problema inciden de un modo sustancial. Me estoy refiriendo a que existe hoy un nuevo Código de Procedimientos en materia federal, que si bien no ha entrado todavía en vigencia plenamente en nuestro país, es seguro que no tardará mucho tiempo en que esto ocurra. Ese código está plagado de lo que se conoce como acuerdos, distintos mecanismos de acuerdos entre el Estado, entre los acusadores, Estado y también particulares, y la persona imputada o procesada. Entre esos acuerdos, obviamente, está lo que se conoce como acuerdo de juicio abreviado, esto es, la imposición de condenas sin juicios. Para muchos no será una novedad que hace muchos años ya, en mi rol de juez, declaré la inconstitucionalidad, la ilegitimidad de esa clase de sistemas. Pero más allá de esta cuestión, lo que es evidente para cualquier operador del sistema judicial es que la combinación entre prisión preventiva y acuerdos de este tipo es absolutamente generadora de prisionización de personas no condenadas. ¿Por qué? Porque en general
hasta tanto no se firma un acuerdo, hasta tanto no se obtiene un acuerdo, permanecen privadas de libertad las personas en prisión preventiva. Y esto, sin duda, aumenta la cantidad de la población carcelaria, y sabemos que en el porcentaje mayor, tal vez, de población carcelaria se encuentra precisamente en personas privadas de libertad con base en la prisión preventiva. Bastaría solo incorporar una norma en el nuevo Código de Procedimientos Federal que estableciera simplemente que no se pueden firmar acuerdos si la persona está privada de libertad. Esto actuaría indudablemente como un mecanismo que permitiría disminuir sustancialmente la privación de libertad de carácter cautelar. Esto a modo simplemente de mostrar cómo cuestiones que parecen alejadas del problema al cual uno pretende abocarse, tienen una incidencia enorme. Y con esto voy al tema propiamente de la problemática de la ejecución de las penas privativas de libertad. Parto de la base de que nuestra sociedad y las sociedades en general parecen no estar dispuestas a prescindir de la pena privativa de libertad, por lo menos en relación a cierto tipo de conductas delictivas, claramente. Y parece también que esto va a durar por mucho tiempo. A lo mejor algún día llegaremos a que las sociedades den una respuesta diferente. Hoy por hoy no parece un objetivo alcanzable en lo inmediato. Partiendo de esta base, de que las sociedades no están dispuestas a prescindir de la pena privativa de libertad, la cuestión es, bueno, es indudable que nuestra ley vigente actualmente de ejecución penal no ha dado resultados positivos. Yo diría, ha fracasado. Y yo creo que para reflexionar sobre esta cuestión es preciso partir de una observación abarcativa del sistema penal en su conjunto. Y cuando digo esto, principalmente estoy pensando en el sistema penal material, o en el derecho penal material. Digo, no se puede pensar la ejecución penal, un diseño de ejecución de penas privativas de libertad, sin partir de la base del sistema penal material. Y en este sentido, es imprescindible hacerlo desde la perspectiva constitucional, porque la Constitución Nacional define un determinado modelo penal, material y procesal, y en consecuencia también de ejecución penal. Es, yo diría, una verdad aceptada casi sin discusión, que nuestra Constitución solo autoriza al legislador ordinario a sancionar penalmente aquellas conductas o hechos, y que excluye de este modo conductas o hechos de carácter ilícito, y excluye de este modo la posibilidad de sancionar penalmente a los habitantes de la nación por su modo de pensar, por su modo de sentir, por su forma de ser. Esto es consecuencia, obviamente, de un sistema, de la consagración de un sistema o de un ordenamiento jurídico de libertades. Esto es consecuencia, para decirlo en términos del juez Petracchi, recordando al juez Cardoso, de la consagración de un sistema de ordenadas libertades. Ahora bien, ese principio ordenador en nuestra Constitución Nacional, solo se sancionan penalmente, solo se penan hechos
y la pena solo puede ser una respuesta por el hecho ilícito cometido, digo, ese principio protege también en el ámbito carcelario al individuo privado de su libertad como consecuencia de una pena. Esto es, también en el ámbito carcelario, en el ámbito penitenciario, este principio supone, requiere efectividad en la protección de los individuos privados de libertad. Por esto, se ha sostenido que con la piel como límite externo se encuentra la persona en el establecimiento penitenciario antes de volver a ser vestida. Esto quiere decir que la pena no debe utilizarse, aunque esto llame la atención, pido que me tengan un poquito de paciencia, la pena no debe utilizarse para mejorar a los ciudadanos. La pena no debe utilizarse para someterlos a observación y tratamiento. Esto es, a un tratamiento estatal que lo despoje de su propia personalidad. La pena, en definitiva, no puede tener como fin controlar el alma de las personas privadas de libertad. El artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como fin de toda pena privativa de libertad la de reinsertar socialmente a la persona que ha sido condenada. Se trata de una garantía constitucional, esto es, de la imposición de un límite y de una obligación dirigida al Estado. Sin embargo, muy destacada doctrina de nuestro país, que se ha ocupado del tema de ejecución de la pena, ha interpretado, y leo y cito textual, que pretender orientar la ejecución de la pena a la reinserción social del condenado sin corregir dicha ejecución teniendo en cuenta las posibilidades de que ese condenado en concreto, según su personalidad y sus circunstancias presentes y pasadas, esto es, sus antecedentes, vuelva a cometer un delito, no parece posible. Y se agrega inclusive que no hay prevención especial sin consideraciones a la peligrosidad. Y claro está, al tratamiento curativo. Ahora bien, esto que suena, podríamos decir, tan fuerte, en verdad es el parámetro estructural de la ley de ejecución penal que rige actualmente en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, la ley de ejecución penal, en verdad, consagra el sometimiento voluntario, entre comillas, a la observación y al tratamiento de los condenados. De hecho, todos conocemos que en esa ley los institutos que permiten salidas anticipadas al cumplimiento de la pena impuesta dependen de que el condenado se haya sometido al régimen de tratamiento y también dependen del nivel de aceptación con el que se hayan sometido a ese régimen de tratamiento que la ley consagra. En consecuencia, la ley vigente de ejecución penal está estructurada sobre la base de la idea de reinserción social como entendida como tratamiento coactivo a la persona privada de libertad.
en verdad, esto supone desconocer no solo el principio del hecho al que me referí inicialmente, sino además desconocer al principio o a la garantía constitucional consagrada en el artículo 5.6 de la Convención, pues entiende de este modo que en lugar de ser una garantía de consagrar derechos para la persona privada de libertad, se interpreta que esto es una concesión al Estado para avanzar sobre la personalidad del condenado. En consecuencia, lo que propongo es partir de bases totalmente distintas. Esto es necesario repensar el sistema de ejecución penal en su conjunto y es necesario repensarlo conjuntamente con un rediseño del sistema penal material. Básicamente lo que estoy afirmando es que es preciso generar una nueva ley de ejecución penal estructurada sobre la base de la asunción por parte del Estado de la imposición que a él le formula la Constitución Nacional, la Convención Americana, la imposición, digo, de una obligación dirigida al Estado consistente en generar condiciones y medios para poner a disposición de las personas condenadas la posibilidad de un proceso de reinserción social estrictamente voluntario. Sin vincular, quiere decir esto, la resocialización con el cumplimiento de la pena impuesta. Esto es, las penas deben cumplirse íntegramente. Repito, las penas deben cumplirse, la pena impuesta en la condena deben ser cumplidas íntegramente. El Estado debe, durante el cumplimiento de la privación de libertad como condena, ofrecer posibilidades concretas de reinserción social voluntarias, medios para alcanzar esa reinserción social estrictamente voluntario. Esto supone además, y aquí vinculo lo que acabo de afirmar con la afirmación de que esto no puede encararse solo desde la perspectiva de un rediseño de la ley de ejecución, sin abordar conjuntamente un rediseño del derecho penal material, pero particularmente, esto quiere decir una revisión integral de las escalas penales asociadas a la totalidad de los delitos, de modo tal de garantizar que no se mantengan penas draconianas que impidan acceder a la posibilidad de reinserción social en un tiempo de vida útil del condenado. Quiero decir con esto, sin una revisión integral de las penas, de las escalas penales, que conduzca a excluir aquellas escalas penales manifiestamente draconianas que importen que, si la pena debe cumplirse íntegramente, el individuo pueda pasarse gran parte de su vida dentro del establecimiento carcelario, con lo cual sería una pura ilusión la posibilidad de una efectiva reinserción social, unido, una vez que se establezcan parámetros de escalas penales razonables, proporcionales, obviamente, a la defraudación normativa en cada caso, a los valores que se afecten con los hechos o conductas que se prevean como delictivas, proporcionales a ellas y razonables. Una vez establecido esto, la condena impuesta en cada caso no puede depender, porque en verdad, con la estructura de ejecución penal vigente, el condenado termina no sabiendo claramente si tiene que cumplir toda la pena porque no hizo bien el curso de tambor,
o porque el sometimiento a una terapia coactiva no dio un buen resultado, o si es por lo que realizó, aquello por lo que lo condenaron, aquello que cometió como delito, lo que determina que deba cumplir la pena íntegramente o que se acorte el tiempo de cumplimiento de la pena. Quiero decir con esto, hay que pensar un rediseño de la ley de ejecución que asuma puntualmente que es el Estado el obligado por la Convención Americana a ofrecer mecanismos de resocialización que deben ser voluntarios estrictamente, porque si no, porque de lo contrario seguimos en una lógica que conduce a que ni la sociedad, ni las personas, la sociedad en general, ni las personas privadas de su libertad como condenados tengan muy claro, bueno, ¿qué es lo que determina el tiempo de duración del castigo? ¿Por qué me castigan? ¿Por qué tengo que estar 5 años o 4 o 3? ¿De qué depende que se acorte el tiempo de cumplimiento cuando me condenaron a 5 si se trata de que me someta a mecanismos de reeducación para que me incorporen valores que tal vez yo no comparto? Porque en definitiva, y para cerrar, el sistema en el que debe pensarse debe cristalizar y hacer real el principio de que la resocialización es un derecho, no una obligación del condenado, pues la resocialización o reinserción social del condenado forma parte del derecho a ser diferente y forma parte del derecho a seguir siéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Magariños. También reflexiones muy interesantes. Voy a invitar a las comisionadas que nos acompañan, comisionados, si quieren hacer alguna intervención, algún comentario. Y si no, también a los propios panelistas, si quieren, bueno, al hacer algún intercambio. Veo que la doctora Banancione hizo algunos comentarios en el chat. También les cuento, hay comentarios del público ahí agradeciendo sus exposiciones. Si no hay pedidos de intervención, entonces le voy a ceder la palabra al comisionado Ricardo Oñoy para que dé unas reflexiones en nombre del Comité Nacional. Ricardo, te escucho. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, bueno, que más que felicitar a las y los panelistas por tan brillantes expresiones y llevar adelante, denota mucho el gran trabajo de campo y territorial que vienen haciendo. Yo creo que esto es algo fundamental, digamos, cuando uno encara este tema, digamos, de prisiones, cárceles y los sistemas que están involucrados en ellas. Y también me llevo algunas incógnitas y por ahí preguntas para mí. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero rol de los medios de comunicación? Siempre lo estamos poniendo en tela de juicio, se dicen una cosa, se informan bien, se informan mal. Es digamos, algo que creo yo tendríamos también que trabajar y ver la manera de que estos medios de comunicación también estén informados, pero que escuchen también los cuestionamientos y las cosas que tienen todos los sectores para decir, y no solamente un solo sector. Asimismo, también escuché también que todos desde su punto de vista y desde sus distintos lugares pusieron en tela de juicio, y es más, yo creo que afirmaron los fracasos de la cárcel como un sistema de reinserción, el fracaso de las políticas criminales, el fracaso del sistema penal y de ejecución penal. Como bien decía el doctor Mariño, también lo abarcaba y lo explicaba de esta manera. Yo creo que habría que hacer un replanteo y repensar todos estos sistemas, pero como objetivo último, como el gran objetivo, de que se llegue a un sistema en los cuales se proteja
las garantías y los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad por sobre todas las cosas. Y para finalizar y poner bien de manifiesto, digamos, esto ya es un pensamiento personal mío, este repensar de todo este sistema. ¿Por qué? Porque hablaban muy bien de decir que es todo un sistema conjunto, no es que el sistema criminal va por un lugar y el sistema penal va por otro. Yo creo que cuando lo hagamos, y como bien lo decía el doctor Mariño recién cuando finalizaba, este sistema tiene que englobar, y tenemos que trabajar todos juntos, no solamente como entes estancos, para llegar a un solo sistema, que no se hable ya de derecho penal por un lado, sistema de criminalización por otro, sino que sea un sistema global que proteja los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Muchas gracias y vuelvo a felicitar a las y los panelistas por sus intervenciones. Muchas gracias a todos y todas. Luego compartiremos el video también de síntesis de este encuentro y la convocatoria a la próxima jornada. Gracias de nuevo. Chao. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.